Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. En esta ocasión vamos a estar retomando con la sección del canal en la cual analizamos la vida de diferentes personajes bíblicos. Y en esta oportunidad vamos a centrarnos en Enoc. Pero antes de empezar con la idea del video te pido que te suscribas al canal si no lo hiciste y dejes tu like que me ayuda a llegar a más gente. En cuanto a Enoc, vivió en la época posterior a la caída. Él es séptima generación después de Adán y bueno, él perteneció a la línea de descendencia de Set, que esta línea de descendencia se caracterizó por ser personas que se mantuvieron fieles al conocimiento de Dios. En un mundo donde había mucha maldad, donde la maldad perseveraba, Dios siempre mantuvo un remanente fiel y a ese remanente es al que pertenece Enoc y del cual luego vendrían muchos otros. Sin embargo, Enoc tiene la particularidad de ser una de las dos personas en toda la Biblia que no vieron la muerte, es decir, fueron llevados a la presencia de Dios sin morir físicamente. Pero antes de analizar eso, tenemos que entender que Enoc se caracterizó por no amoldarse a este mundo, así como Pablo en Romanos 12:2 nos llama a no amoldarnos, sino a santificarnos, a buscar cada día entender la voluntad de Dios. Del mismo modo, Enoc vivió apartado en cuanto a las prácticas que llevaba adelante el mundo en el cual él se encontraba. Vemos que a lo largo de la historia muchas veces los hijos de Dios quisieron ser como el mundo. Por ejemplo, en 1 Samuel 8, cuando los israelitas piden un rey para ser igual a las demás naciones. Bueno, en realidad nosotros no tenemos que vivir de acuerdo a los valores del mundo, sino que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. El mundo no es nuestro lugar. Y en cuanto a Enoc, vivió en una época donde, por ejemplo, también vivía, según Génesis capítulo 4, Lamec el Bígamo. Lamec fue parte de los descendientes de Caín y se caracterizaba por ser justamente el primero en toda la Biblia en tener más de una esposa. Tanto Enoc como Lamec son séptima generación desde Adán. Y la particularidad de Lamec es que era un asesino. Por ejemplo, se nos dice que mató a 2 hombres y que los asesinatos en esa época como que eran algo común. Y de igual manera también él decía, bueno, cualquiera que haga algo en contra mío será vengado 70 veces 7. Justamente tiene un paralelo interesante con lo que nos menciona Jesús de perdonar 70 veces 7, ¿no? Vengarse 70 veces 7 por el daño que le haga. Así que en esas situaciones que Enoc desarrolló su vida. La maldad está por todos lados, era un mundo que se había alejado completamente de Dios. Pero aún así Enoc y su familia fueron un remanente fiel. En total hay 3 pasajes en toda la Biblia que mencionan a Enoc como protagonista y vamos a leer uno de ellos que está en Judas, en su único capítulo, versículos 14 y 15. Dice: también Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos los que reprenden, a todos los pecadores impíos, por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Es decir, acá vemos a Enoc profetizando, hablando de parte de Dios a la gente, anunciando las maldades y cómo Dios iba a juzgar a toda esa maldad. Evidentemente, el mensaje de Enoc no era popular en su época, no es que la gente lo recibía con agrado, y es así que solo de la familia de Enoc vinieron personas que alcanzaron salvación. Enoc tuvo un hijo llamado Matusalén, Matusalén tuvo un hijo llamado Lamec, Lamec tuvo un hijo llamado Noé, y de la familia de Noé es que venimos todos, porque solo la familia de Noé se salvó del diluvio. Así que si bien Enoc anunciaba el juicio de Dios, anunciaba que la maldad no iba a pasar desapercibida por el Creador, al final la gente no se volvió al Dios verdadero, no se volvió al Creador, a aquel que nos dio vida. A pesar de todo, nosotros tenemos que entender que somos fieles dando a conocer el mensaje, dando testimonio de parte de Dios, y no si la gente se convierte. Obviamente tenemos que hacer
todo lo posible porque la gente entienda y alcance salvación, pero eso ya no depende de nosotros. Nuestra responsabilidad es anunciar el mensaje y después el resto depende de Dios y de la persona, ya no nos corresponde a nosotros. Así que Enoc, en un contexto tan adverso, se caracterizó por influir positivamente a su familia. En primer lugar, su hijo Matusalén fue la persona que más años vivió. En total 969 años estuvo en la tierra. Y su vida estaba vinculada a una profecía, es decir, a la profecía del diluvio. Si hacemos las cuentas ahí de todos los años mencionados, vamos a ver que exactamente cuando Matusalén muere, el diluvio es enviado. De hecho, por eso solamente se salvan Noé y sus hijos. Podés decir, bueno, ¿qué pasó, por ejemplo, con el padre de Noé, que también era justo? Bueno, el padre de Noé murió siendo joven. ¿Y qué pasó con el abuelo de Noé? Bueno, el abuelo de Noé era Matusalén y a su muerte se envió el diluvio. Vemos que hay dos formas de traducir o de darle significado al nombre Matusalén. Una es el hombre de la jabalina, porque el juicio de Dios descendería como una jabalina cuando él muriera, y otra justamente es el hombre del envío. Dios enviaría su juicio cuando Matusalén muriera. Y en esto tiene sentido el hecho de por qué Matusalén fue la persona que más vivió. Bueno, Dios estaba retrasando su juicio. Dios estaba dando tiempo a las personas para que se arrepintieran, aunque al final no lo hicieron. El nombre de Matusalén era en realidad una profecía de parte de Enoc. De igual manera, Noé se caracterizó por su fe, por haber creído a Dios en un contexto sumamente adverso. Y seguramente la memoria de su bisabuelo fue de mucha ayuda para mantenerse fiel en medio de tantas dificultades. Leemos en Génesis 5, 21 al 24. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. En total, Enoc vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Este pasaje es tremendo, o sea, fue tal la fidelidad, la comunión que tenía este hombre con Dios, que Dios se lo llevó directamente a su presencia. Enoc caminó con Dios, él andaba con Dios, y esto por un lado nos implica continuidad, es decir, no era algo momentáneo en el cual Enoc se acordaba de Dios y de repente hacía cosas para él, sino que de manera constante estaba en comunión con su Creador. Y por otro lado, también se da que Enoc iba progresando en este camino. El caminar implica progreso. Nosotros lo que hacemos es ir siendo perfeccionados conforme a la imagen de nuestro Hijo Jesús. Caminamos con Dios, vamos progresando. Jesús va a consumar su obra en nosotros el día de su venida, pero mientras tanto vamos siendo hechos santos. Somos santos, pero también estamos en proceso de santificación. Y un último pasaje que habla de Enoc está en Hebreos 11, del 5 al 6. Dice, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Este pasaje es clave porque nos ayuda a entender la clásica definición que tenemos de qué es la fe. Todos conocemos Hebreos 11.1 que dice la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera es justamente que Él recompensa a quienes le buscan. Estamos seguros de que Dios no se va a olvidar de nuestra fidelidad si nosotros nos enfocamos solamente en Él. Y por otro lado, la convicción de lo que no se ve implica creer que Él existe. Creer que aunque no lo vemos, Él está ahí con nosotros. Enoc no murió. Si leemos Génesis capítulo 5 entero, veremos que cada persona se nos indica tal persona vivió tantos años, tuvo tantos hijos y murió. Pero de Enoc no se puede decir que murió, sino que él fue llevado directamente a la presencia de Dios. De igual manera, nosotros, si ponemos nuestra fe en Dios, aunque muramos físicamente, vamos a vivir por la eternidad. Tenemos vida eterna por medio de la obra de su Hijo Jesús.
Y Enoc no tenía nada especial, no era una persona que había nacido con alguna capacidad particular o lo que fuere, sino que simplemente fue un hombre que puso a Dios en primer lugar y que se dedicó a vivir para hacer su voluntad. De igual manera, como Enoc, nosotros estamos llamados a caminar con Dios. Nuestra relación con Dios no es algo del culto, no es algo del fin de semana, sino que es algo del día a día. Constantemente nuestro estilo de vida gira en torno a Dios. Y para cerrar tenemos un pasaje en Amós capítulo 3, versículo 3, que justamente lo que nos indica es: ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo?, plantea el profeta Amós. Si nosotros queremos caminar con Dios, tenemos que estar de acuerdo con Dios. Tenemos que vivir vidas alineadas a su palabra para así hacer siempre su voluntad. Cuéntenme en los comentarios si alguna vez habían profundizado un poco sobre la vida del profeta Enoc. Y por otro lado, también dejen ahí en los likes su like y suscríbanse al canal si no lo hicieron. Por lo demás, nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.